interesante. Bueno, tenemos pues esta materia, recuerden, es el derecho laboral, pero desde el punto de vista de la colectividad. Cuando iniciamos el módulo y a lo largo del tiempo, pues estuvimos viendo que algunos de ustedes nunca habían tomado derecho laboral, así que bueno, pues esta es una de las perspectivas que existen en esta materia. Es decir, el derecho laboral pues es una materia en específico incorporada a esta rama del derecho que es el derecho social y ciertamente va a mirar en esta óptica de la colectividad. Sabemos que en la práctica no es tan fácil poder gestionar el derecho laboral colectivo. Uno necesita tener una buena recomendación, ocupar un cargo político, ser líder sindical, en fin. Es decir, que es algo que pues más bien vamos a estudiarlo para conocer sus causas, el modo en que se funciona, pero de hecho muy pocas personas tienen acceso al ejercicio específico, es decir, el derecho de convocar a huelga, el derecho de hacer paros, el derecho de gestionar un sindicato, bueno, pues es algo un poco más privilegiado, sobre todo por las fuerzas políticas o la circunstancia social en la que uno puede estar comprometido. Sin embargo, pues para el estudiante común de derecho, pues debe de tener en cuenta las figuras más conocidas, el derecho a huelga, los sindicatos, los contratos colectivos y ahora los temas que vamos a repasar, pues para saber en dónde andamos. Sé también que hay algunos compañeros que también pertenecen a un sindicato, así que bueno, pues tienen que saber las características de eh, pues de esta asociación, los derechos que tiene respecto a su gestión y por supuesto también las obligaciones o las eventualidades que se pueden suscitar en base al contrato colectivo o alguna manifestación oportuna. Bueno, el objetivo de este módulo era pues tener los conocimientos suficientes para elaborar convenios, para conocer cómo se puede negociar con los sindicatos y nos dice el objetivo para ahorrar grandes cantidades de dinero. Bueno, estos objetivos han sido propuestos, digamos, por la redacción de la universidad y se han sido aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ciertamente lo que está a nuestro alcance es tener la capacidad de leer, de ver el contenido de este tipo de contratos, de identificar con toda claridad a los sindicatos y ciertamente pues ver sus beneficios. El otro objetivo es identificar los derechos tanto de la colectividad como de los sindicatos desde la perspectiva de los derechos humanos. Para ello, hemos abundado previamente en otras sesiones en los fundamentos constitucionales del trabajo. Por supuesto está el artículo 123, que es el que va a regular todo lo referente al trabajo, es del artículo 123 de donde se desprende la Ley Federal del Trabajo, pero a lo que se refiere aquí es a la acción y al ejercicio del quehacer diario, que pues es considerado como un derecho humano. Y esto está consagrado, recuérdenlo, en el artículo 6º de la Constitución. Recientemente, bueno, ya más bien hace como 9 años, hubo una reforma en la Constitución en la que las garantías individuales
se elevaron precisamente a esta categoría de derechos humanos. Siendo ya reconocidos como derechos humanos, pues adquieren una fuerza jurídica más relevante. La más conocida es que, y como ustedes ya lo habrán estudiado en sus clases de derechos humanos o de constitucional, cuando existe alguna interpretación respecto al derecho que debe de prevalecer, eh, bien sea en tratados internacionales o bien sea por los derechos humanos y las garantías de la Constitución, pues existe este principio conocido como el principio pro persona, a través del cual será el que los derechos humanos, en este caso, como el ejercicio de la profesión cotidiana, el trabajo consagrado en el artículo sexto, tendrá una preferencia superior por encima incluso de las interpretaciones constitucionales, es decir, tratados internacionales o derechos humanos, pues están en la misma condición, excepto cuando se trata de derechos humanos, eh, el, excepto cuando existe el principio pro persona, lo que mejor favorezca, se utilizará este principio prevaleciente. Si ustedes recuerdan, existe el famosísimo caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, quien hace años pues desapareció, fue pues llevado por las fuerzas del gobierno. Aparentemente, pues todo parecía tener una coherencia legal en las acciones del gobierno, hasta que se solicitó la intervención de la Corte Interamericana, quien juzgó que los deudos tenían razón al acusar al Estado mexicano que se había excedido en sus funciones y que había violentado los derechos humanos de esta persona. En base a esa resolución que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia también falló a favor de los deudos de Rosendo Radilla y les favoreció en su derecho, es decir, imperó en este caso específico lo que mencionaba, los tratados internacionales o una gestión, digamos, fuera del ámbito nacional sin menoscabar la soberanía. O sea, ciertamente no es que nos hayan impuesto un razonamiento jurídico, más bien se adoptó el razonamiento del cual nosotros estamos incorporados en ese sistema jurídico. Hemos aceptado también pertenecer a esta jurisdicción en materia internacional de la Corte, así que pues, la Suprema Corte de Justicia al final adoptó esta interpretación y sancionó este caso en virtud de los derechos humanos. Bueno, este es uno de los objetivos que se ha perseguido, pues, y tenemos también que, pues, hemos analizado también las relaciones colectivas desde diversos ámbitos. Para ello, si ustedes lo recuerdan, pues incursionamos con algunos antecedentes históricos que ahora vamos a reiterar y ustedes pudieron ver también en los ejercicios de las tareas, pues cómo a través de la historia de la civilización de Occidente, porque ciertamente la historia de las civilizaciones orientales es un poco más desconocida, eh, pues para nosotros no está tan versada, es decir, nosotros estamos fijando casi siempre Europa y América, cómo se ha desarrollado,
con algunos elementos asiáticos, desde luego, pero pues es lo que casi siempre nos estamos fijando. Así que este es el análisis que hemos tratado de seguir. En relación al tercer objetivo, que es respetar los medios legales, pues más que respetarlos, los estamos estudiando. Es decir, pues estamos viendo cuál es la composición jurídica del derecho colectivo del trabajo con la finalidad de identificar estas fuentes, identificar las figuras jurídicas más conocidas como los convenios colectivos, que considera este objetivo como una garantía de libertad. Así que vimos estas unidades, vimos 5 unidades: la evolución histórica del derecho del trabajo, vimos también los conceptos generales de manera genérica, vimos el derecho de asociación profesional, el derecho sindical y recientemente también el derecho de huelga. Dentro de estas unidades, en la primera unidad vimos ya los antecedentes históricos, las luchas sociales, en la formación de los primeros pueblos de la civilización, desde el punto de vista siempre de aquí del occidente. Eso no hay que perderlo de vista. En muchas ocasiones, perdón, en muchas ocasiones, pues se considera como el mundo romano, el mundo grecorromano, como el eje y la base única de la humanidad. Pues, bueno, ciertamente ha tenido su influencia, incluso se ha desarrollado en la globalización actual, pero pues no hay que perder de vista que también existen muchísimos vestigios en otros lugares del mundo que no necesariamente se utilizan estas tradiciones y ciertamente tienen su validez. Hablando de temas de derecho colectivo del trabajo, bueno, pues hay que saber también que existen existe esta evolución conforme al desarrollo social, cultural de cada pueblo. En muchos lugares, pues también estas circunstancias han desatado guerras, han desatado, como lo vimos en el programa, pues luchas sociales. Y ciertamente, pues el trabajo, que ha sido una composición fundamental, sobre todo contemporánea, pues se ha ido regulando, tanto que hemos visto también en otras clases que existen organismos internacionales que fomentan este orden, que colaboran en el modo de propiciarlo y de proteger los derechos de las comunidades. Vimos también, pues ciertamente la importancia que ha tenido Roma, como lo mencioné antes. Ustedes lo van a ver o ya lo están viendo en sus clases de Derecho Romano. La genialidad de Roma consistió principalmente en el hecho de que ellos pudieron sistematizar o poner en un compendio todas aquellas tradiciones previas. O sea, no llegaron los romanos e inventaron el derecho, no. Ellos aprovecharon todo lo que ya había, principalmente, por supuesto, de los ideales griegos. Recuerden las lecturas fundamentales de Platón, la República, pues es una lectura obligada para todo jurista, por lo menos saber de qué se trata este libro, que Platón no lo escribió, sino que lo escribieron de él, lo que él dijo, De Justitia se llama, donde presenta los ideales de lo que debería de ser el gobierno. Bueno, los romanos retoman todos esos ideales, pero no solamente de Grecia, sino también de otras culturas, y lo van sistematizando de tal manera pues, que ya tenemos por primera vez de manera significativa un desarrollo del derecho. En materia del trabajo, pues también, dadas las circunstancias contextuales,
pues existe esta diferencia social de los esclavos que tienen una circunstancia muy diferente a los plebeyos, a los patricios, incluso a los militares. Por eso también distinguir el trabajo en sí mismo en la antigüedad pues es un poco más complejo, pues ya que eran obligaciones y más bien estaba supeditado a las actividades comerciales. Sin embargo, pues existe ya una aportación, como lo vimos antes, pues de las jornadas o por lo menos del salario, que es el monto o la gratificación que se tenía por las actividades y servicios personales. En relación a los conceptos generales, deben de recordar lo que ya vimos, como derecho colectivo de trabajo. Vimos las definiciones de trabajo, toda actividad física o intelectual que presta una persona que tiene la característica principalmente de subordinación. Claro que esto, y ustedes lo van a ver más en derecho mercantil, por ejemplo, se diferencia en una tendencia actual que es tratar de eliminar las relaciones laborales lo más posible. Solamente se habla ya de las maquilas o de los trabajos obreros. Todo lo demás pues son prestadores de servicios, son trabajos eventuales o que tienen ya no una característica necesariamente laboral, sino más bien de tipo mercantil, como un proveedor. De tal manera que se eluden también otras obligaciones patronales, como es los impuestos y las contribuciones a la seguridad social, entre otros. Así que el derecho laboral colectivo en su concepción parte del concepto mismo del derecho como la prestación de un servicio de forma remunerada, pero con la cualidad de la subordinación. Desde la perspectiva colectiva, pues ciertamente está hablando de grupos de personas. Vimos también el concepto de coalición como asociación de personas, de profesiones o actividades similares del mismo tipo de industria. Y tenemos el ejemplo muy claro que tenemos en el auditorio eh, de la Confederación de Trabajadores enfrente de la sede de la universidad. Bueno, pues esto para ilustrar con mayor claridad pues la fuerza que pueden tener este tipo de coaliciones. Además, vimos algo del contenido del derecho del trabajo, principalmente las figuras jurídicas, los sindicatos, el derecho a huelga, los contratos colectivos. También dentro de los conceptos generales, analizamos cómo el derecho colectivo es un derecho de clase que se encuentra muy enfocado sobre todo a la clase obrera, a los trabajadores, como surge precisamente de esta vulnerabilidad social de aquellas personas que no teniendo nada más que la prestación de sus servicios, pues consiguen algunos derechos. Dentro de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, analizamos el concepto de naturaleza jurídica, que consiste en las cualidades específicas y reglamentadas del derecho laboral, que se encuentran sancionadas por la Ley Federal del Trabajo, y los fines del derecho colectivo del trabajo, que principalmente persiguen pues las demandas de los trabajadores en cuanto a las necesidades primordiales, el respeto a su salario, también las circunstancias de su trabajo, por supuesto también la seguridad social, en la que se incorporan también los derechos de vivienda, que están también muy relacionados con otro tipo de materias, como es el derecho fiscal, en donde existen cargas fiscales
deducibles también de impuestos para los derechos de vivienda. Los ejemplos más conocidos pues, son los mineros, a quienes se les proporcionaba este derecho de habitación y todavía se usa pues, en lugares muy remotos. También existen unidades habitacionales cercanas a los centros de trabajo. Vimos también el derecho de asociación personal, algunos antecedentes. Yo les mencionaba en algunas sesiones cómo en el siglo XVI, ya en la Nueva España, pues comenzaba a ilustrarse con mayor claridad estas cofradías, estas asociaciones, por ejemplo, de artesanos, los plateros, los pintores en el mundo del arte, o por supuesto los mineros. Bueno, pues esto les proporcionaba una fuerza política en la cual pues también les beneficiaba con algunos derechos, el respeto, el reconocimiento a este tipo de trabajos. El concepto de asociación, que ciertamente pues, es un derecho también consagrado en la Constitución, que se ha desarrollado particularmente en este tema del derecho colectivo. Recuerden que el derecho de asociación tiene una limitante que es la licitud. No hay reuniones que puedan ser ilícitas o que sean armadas, pues este tipo de derechos está limitado, pero en cuanto a la cuestión laboral colectiva, pues se ha desarrollado conforme a las figuras que hemos visto. Las asociaciones profesionales como garantías individuales o su relación con otras ramas del derecho. Mencionamos fiscal, administrativo, también sobre todo con el derecho social, de la seguridad social, pues todas las prerrogativas del derecho del seguro social, pues que protege riesgos de trabajo, cesantía, la vejez, enfermedades, guarderías, incluso los centros recreativos, pues forma parte también de estas garantías individuales que son desarrolladas por el derecho laboral. Además, tenemos el derecho de asociación y su relación con el sindicato, que ciertamente pues está protegido, y vimos también ya algunas características fundamentales, como lo ha sido pues la autonomía que tiene un sindicato para poderse reunir y que sus decisiones no sean impuestas por el gobierno o por algunas presiones externas por los patronos. Vimos también los límites que existen entre la gestión de un derecho colectivo, particularmente del sindicato, y los intereses del patrón, incluso que se encuentran sancionados cuando se ve que existe una corrupción o un favoritismo pues fuera de lo aceptado en una asociación. En cuanto al derecho sindical, vimos el concepto del sindicato como una asociación que tiene como objetivo defender los derechos de los trabajadores. Vimos sus características y algunas de sus clasificaciones. Dentro de las características, pues vemos la necesidad de ser debidamente registrado, también de que tiene sus consecuencias jurídicas por lo que se refiere a la disolución, es decir, no puede ser disuelto de la noche a la mañana, sino que tiene que seguir los procedimientos. Para realizar el registro también existe un procedimiento que identifique el lugar en donde se está representando a los trabajadores, el nombre específico de los patronos, el comité que lo va a encabezar, en fin. Dentro de la libertad sindical, como ya lo mencionamos, pues existe esta libertad, autonomía frente al Estado, frente al gobierno.
Existe también esta libertad que tienen los trabajadores para asociarse al sindicato y, por supuesto, la libertad de acción, de gestionar lo que favorece al trabajador. Vimos también las organizaciones sindicales y la diferencia que existe entre amarillo y blanco, que en general podemos decir que los amarillos son los que se consideran más antagónicos a los intereses de los patronos, que en otras palabras o en la jerga vulgar son unos buscapleitos. Cualquier pretexto es bueno para tener un problema en su modo más dramático o más polémico, mientras que los sindicatos blancos son exactamente lo opuesto, que siempre van a favorecer los intereses del patrón. Muchos de ellos son representados por personas muy, muy cercanas a los patronos y que tienen como objetivo pues, evitar cualquier tipo de conflictos. Desde luego que lo más recomendable es que la cualidad de los sindicatos pues, sea intermedia, es decir, que no necesariamente esté buscando nada más problemas, porque pues esto va a perjudicar la operación misma de cualquier empresa, pero tampoco puede conceder todos los beneficios al patrón cuando pues este es muy exigente o rompe algunas reglas como las circunstancias del trabajo que cada quien está gestionando, eh, pues siempre lo mejor es tener una mediandad al respecto. Por lo que se refiere al derecho sindical, también vimos estas características de la constitución del sindicato, el número de trabajadores, 20 por lo menos, los requisitos legales de incorporarlo, de definir su nombre, definir cuáles son sus objetivos y, por supuesto, los requisitos para ser cancelado. Vimos una de las características importantes, que no puede ser disuelto nada más porque a alguien se le ocurre, sino que existe todo un procedimiento. Y por supuesto la finalidad de los sindicatos, que es velar por los intereses de los trabajadores. Respecto a la estructura y funcionamiento, bueno, sabemos que tiene sus estatutos, que tiene su comité, que es quien lo va a presidir, que necesariamente tiene que convocar a las asambleas para que sus decisiones, particularmente el nombramiento de sus líderes, pues sea debidamente legalizado. El modo en que se pueden disolver, como por ejemplo, pues la extinción de las empresas, cuando ya no tiene sentido que exista el sindicato, cuando desaparece la empresa. Y también vimos las federaciones y confederaciones, que son las agrupaciones de varios sindicatos o de varios patronos que se encuentran en una misma rama. Vimos también esta figura jurídica tan importante que es el derecho a huelga. En los videos vimos algunos de los antecedentes legales, una novedad del siglo XIX, que pues se desarrolló, por supuesto, a inicios del siglo XX con algunos actos sangrientos. Vimos los mártires de Chicago, Cananea, Río Blanco, como los estereotipos de personas que lucharon por sus derechos y fueron injustamente, desafortunadamente con el apoyo del gobierno en la mayor parte de los casos, abatidos, lo cual pues marca una historia muy singular que propició desde luego el resurgimiento de los derechos laborales. Por lo que se refiere al derecho a huelga, vimos también pues esta figura tan importante que es la máxima sanción que puede tener una empresa cuando no atiende a las justas demandas de los trabajadores. Y para ello vimos pues, el modo en que se puede clasificar, que puede ser lícita o no, y que tiene que haber una sanción de las autoridades para considerarla como legal. Y
Y por supuesto, dedicarse al fondo no es un pleito simple, sino que tiene que tener una demanda lícita. Dentro de la naturaleza jurídica de la huelga, pues se encuentra eh, este, esta identidad que es precisamente el poder detener las actividades, incluso el acceso a la empresa, con motivo de poder regularizar los derechos que se encuentran mediados de los trabajadores y algunos juristas que han tenido algunas opiniones respecto a la legitimidad de la huelga o cuando pudiera ser exagerado este tipo de recursos. Bueno, estos son los temas genéricos que hemos visto. En el próximo segmento que tendremos a las 9 en punto de la mañana, voy a comentar ya los trabajos, les voy a entregar sus calificaciones. Si existen personas que todavía no se han puesto al día en relación a algunas tareas, bueno, pues todavía tienen algunos minutos antes de las 9, bueno, pues ahorita en este receso que vamos a tener para que la puedan complementar. Bueno, pues no sé si tengan ustedes ahorita alguna duda o algo que comentar para que les podamos escuchar. Díganme. Bueno, mientras tanto, les voy a pedir a los presentes que por favor pongan su nombre en el chat para poder tener la lista completa de su asistencia y bueno, pues ya vernos en los próximos minutos una vez que les entregue sus calificaciones. También me pueden hacer preguntas en el segmento de las 9 de la mañana. Entonces, nos vemos a las 9 en punto. Hasta luego.